a Hermes Ceniceros, promotor cultural, y es que hemos visto cómo en sus redes sociales ha cuestionado que en este tiempo transcurrido de la actual administración no se haya conformado el Consejo Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro. Hermes, primero que nada agradecerte la comunicación y saber por qué cada administración o cada nueva administración tiene que conformar este comité. Buenas tardes, Soledad, y gracias por la llamada y buenas tardes también al público. Sí, fíjate, hay una ley de fomento a la lectura que se aprobó en el 2014 en el sexenio de Padres y esta, pues básicamente habla de que el Estado tiene que comprometerse a promover el fomento a la lectura, la cultura del libro y al involucrarse no es nada más, digamos, el Instituto Sonorense de Cultura. Tiene que haber una coordinación desde la Secretaría de Educación y Cultura, el ISC y otras, pues todas las demás dependencias para que todo el Estado fomente la lectura como algo estratégico para el desarrollo humano. Para lograr esto, se tiene que llamar a conformar un consejo de fomento a la lectura. En el sexenio de Claudia Pavlovich, este consejo nunca se formó. ¿Tampoco? Tampoco se formó. O sea, a ver, la ley es del 2014, desde el sexenio de Padres, ¿y en aquel entonces hubo un comité? No hubo, creo que hubo unos esfuerzos, se desarrolló el programa de Sonora Lee, no sé si a ciencia cierta si se terminó de conformar bien ese consejo, pero cuando tuvieron la oportunidad, el gobierno de Claudia Pavlovich nunca se conformó. Sí, de alguna manera como que trataban de seguirlo, pero nunca se conforma. Y otra cosa muy importante de que se conforme el Consejo de Fomento a la Lectura, involucra a la ciudadanía, a la sociedad, a los diferentes grupos, digamos, de escritores, esta asociación de escritores sonorenses AC, incluso involucra también al Congreso. El Consejo de Fomento a la Lectura tendría que estar comprendido también un diputado de la Comisión de Educación y Cultura, precisamente para los temas que tienen que ver con el presupuesto, porque algo que maneja también esta ley es que el presupuesto para el fomento a la lectura, la publicación de libros debería aumentar cada año. Todo esto está detenido, algo que incluso si uno lo piensa es algo que va muy de acuerdo a los lineamientos de esta administración, ideológicamente, de la Cuarta Transformación, pero no, actualmente pues no vemos que han utilizado esa herramienta que ahí tienen para precisamente trabajar en el fomento a la lectura. Entonces, en términos lisos y llanos, es ley muerta, es letra muerta esa ley que ahora sí que instruye a la autoridad correspondiente a conformar el Consejo Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro. Hermes. Así es ley muerta por falta de voluntad política, por falta de ilegalidad, por falta de coordinarse de la cabeza del sector con las otras dependencias que deberían estar trabajando en esa conformación de esa comisión estatal de fomento a la lectura. ¿A quién le corresponde conformarlo? Principalmente al secretario de Educación, a la directora del ISC y pues ya también a un diputado o diputada de la Comisión de Educación y Cultura. Pero la batuta la lleva la Secretaría de Educación y Cultura. La lleva la Secretaría de Educación y Cultura junto con el ISC. Sí, o la Secretaría de Educación y Cultura a través del ISC. Bueno, pues sería en conjunto, pues son las dos dependencias que de alguna manera trabajan con la literatura, con la cultura, con el fomento a la lectura, pues. Sí, a ver, bueno, habría que reclamarle entonces en su momento al maestro Jorge Luis Ibarra,
al Pato de Lucas, Víctor, se me escapa el nombre del exsecretario de Educación, Víctor Guerrero, y actualmente al doctor Aarón Grajeda, que no se ha conformado, ellos como cabeza de sector en su momento, como desde la Secretaría de Educación y Cultura, que no se ha conformado ese consejo promotor de cultura, ese consejo promotor del fomento de la lectura y el libro. Así es, los pasados no lo hicieron, ahora le toca la responsabilidad al secretario actual, a Aarón Grajeda. Y como promotores culturales, Hermes, tus compañeros, tu grupo, ¿lo hicieron en el reclamo? ¿Hicieron la solicitud en aquel momento? ¿Señalaron? Fíjate, Nacho Mondaca, si bien recuerdas, que él fue presidente de SAT, él siempre estuvo reclamando eso, siempre estuvo buscando, tocando puertas allí con los diferentes secretarios que han pasado y siempre se ha topado con oídos sordos. Pues actualmente pues yo escribí esta columna, pero ya lo había hecho en otras ocasiones, mencionando un poco la necesidad de que esta ley no sea ley muerta. Y pues estoy esperando aún que exista una respuesta. Ok, vamos a ver, no es una situación que sea privativa de la actual administración, sino que es un vicio que se viene arrastrando desde tiempos de Padres. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, que uno de los programas emblemáticos de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, es precisamente fomentar la lectura para sacar del riesgo a las nuevas generaciones de caer en las garras del narcotráfico, pues creo que ahora sí que le vendría como anillo al dedo a esta administración fomentar estructuras de esta naturaleza o poner en práctica estrategias de este tipo. Así es, tú lo has dicho, o sea, esta ley que, bueno, se hizo en tiempos de Padres, que fue impulsada por escritores de Sonora C, por la sociedad, por escritores, por gente que se dedica al fomento a la lectura, se ha convertido en letra muerta. Yo no esperaría precisamente en un gobierno que una de esos rectores, o por lo menos discursivamente habla de que la literatura, que el fomento a la lectura le llegue a todas partes, pues uno esperaría que retomaran estas leyes que ahí están, que después fueron logros de la sociedad civil, luchas de la gente de cultura, y que están ahí sin que sirvan de nada, pues que las retomen y que las hagan funcionar. O sea, aquí yo lo que les pediría tanto al secretario como a la directora del ISC es que utilicen esa herramienta jurídica que ahí está, es una ley que tienen que sacar y que la pongan la ejecuten, pues. Es algo que incluso les beneficia, les ayudaría a tener mayor presupuesto año con año para una de sus actividades primordiales, que es el fomento a la lectura. Entonces, yo no veo por qué no tienen esa capacidad de coordinarse para poder ejecutar algo que por ley tienen que hacer. Bien. Pues vamos a dar seguimiento al tema y rápidamente, ya para cerrar la entrevista en virtud del tiempo, Hermes, yo te preguntaría, desde la sociedad civil existen muchos promotores culturales como tú, que en determinado momento han hecho una labor permanente, constante, y que se ha logrado a través de clubes de libros o clubes de lectura, etcétera. ¿Qué tanto vendría a ser la diferencia una estructura burocrática? Porque finalmente muchas veces la burocracia, lejos de alentar iniciativas ciudadanas, las hace más lentas, no permite que florezcan. Mira, yo creo que ante lo que estamos, o sea, normalmente nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas y con eso lo hacemos. Pero esta ley de fomento a la lectura incluso contempla que seamos partícipes de esa toma de decisiones al conformarse un consejo de este tipo. ¿En qué ayudaría? En que el espíritu de esta ley es que tanto sociedad civil como gobierno participen y estén coordinados para fomentar la lectura. A mí me ayudaría mucho, tengo un espacio, una librería en un centro cultural. A mí me ayudaría mucho que
el ISC participara en eso, que me apoyara en eso y que actuáramos de manera coordinada, con más formalidad. Y eso es lo que la ley nos permite. Pues esta ley, el espíritu de esta ley habla también de eso. En ese sentido, sí nos funcionaría y ejecutándola como debe de ser, como allí mandata. Obviamente no te sabría decir, porque todo esto te lo estoy diciendo teóricamente leyendo la ley, cómo funcionaría, porque nunca se ha aplicado. Sí. Y entonces lo ideal es que se aplique y a partir de ahí se va viendo cómo esto funciona y las cosas que se tengan que ajustar. Pero mientras no se ejecute, pues uno nunca va a saber si trae beneficios o perjudica o qué se tiene que ajustar para que esto funcione mejor. Bien. Muchas gracias y estaremos dando seguimiento al tema. Gracias, Hermes. No, gracias a ti y cuando quieran. Muchas gracias. ¿No nos han contestado, Denise, del Instituto Sonorense de Cultura? Estoy solicitando entrevista con la directora, por si quiere dar su punto de vista, o a lo mejor ya nos da una fecha para la conformación de este consejo. Vamos a una pausa, volvemos.